El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Escuchamos todos ahí. Qué privilegio poder estar una vez más aquí, hermanos. Amén. Aún los que estemos es una bendición. En esta noche vamos a seguir hablando sobre el tema los atributos del Señor, o como decía Jorge, las excelencias o las perfecciones del Señor. Pero nosotros entendemos como atributos, amén. No hay que ir más allá, hermanos. En esta noche vamos a hablar, hermanos, del amor de Dios, pero no del amor hacia Él, hacia nosotros, sino de lo que Él nos comparte un poco, para que nosotros podamos experimentarlo y demostrarlo. Porque ya todos entendemos, hermano, cómo Dios mostró su amor para con nosotros, amén. Amén. Eso, hermano, es un tema muy extenso que no lo hablaríamos en un día. Y uno de los versículos es Juan 3:16, que la mayoría de las personas se lo saben, pero en primera de Juan 3:16 también está ese versículo que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso dice su palabra, hermano. Es un contraste de lo que sucedió en el Evangelio, amén. Pero aquí le suma la segunda parte, y es demostrar. Ahora que recibimos el amor de Dios, vamos a demostrar ese amor. Y el precio, hermano, no siempre es la muerte. Uno cree que pues dar su vida por un hermano o amigo se demuestra el amor. No. El demostrar el amor de Dios, hermano, no es decir un te amo, no es decir un te quiero, no es decirle Dios le bendiga, hermano, no es estrechar su mano, no es ayudar a las personas de una manera obligatoria. Eso no es demostrar el amor. Más adelantito en el versículo 17 de primera de Juan 3 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, dice, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Allí ya habla de cosas materiales, hermano. En esto podemos satisfacer, hermano, nuestra experiencia en cuanto el Señor nos ha amado. Y ese sacrificio que Él hizo, hermanos, en la cruz, no fue algo pequeño, fue algo inmenso, hermano. Eso que solo Él pudo hacerlo. Y otros creen, hermanos, que amarse a uno mismo primero es amar a su prójimo. Y toman aquel versículo en Santiago 2:8 que dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces, dice el Señor. Pero hay quienes que lo toman, hermano, y dicen: bueno, primero tengo que amarme yo mismo para amar a mi hermano. Pero ¿qué pasa si usted se odia? Usted va a odiar a su hermano, amén. Y toman ese versículo mal. ¿Por qué digo mal, hermano? Porque el mismo Santiago en 2:1 nos da la respuesta. Santiago 2:1, escuche: hermanos míos, dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea que sin acepción de personas. Y allí en el libro de Santiago, hermanos, nos enseña una historia de un hombre que tiene y un hombre que no tiene, y cómo reciben al que tiene y cómo desechan al que no tiene. Ahí lo puede leer. En base a esto, hermano, el Señor nos enseña un amor sin límites, un amor sin condiciones. Y lo hemos venido hablando siempre, hermanos. Y también es un día de parábolas del Señor, el cual unimos, hermano, un mensaje con la ayuda del Señor en una parábola y atributo. Qué bonito, hermano, poder ver que el Señor nos sorprende cada día en su palabra. Y para ende, hermano, vamos a ir a Lucas, capítulo 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25, hermano. Amén.
Muchos de ustedes han leído esta parábola, la han estudiado, hermanos, la han experimentado, pero el Señor siempre trae algo, hermano. La parábola del buen samaritano. El 25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al Señor Jesús: Maestro, dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y para entrar en este tema, hermano, vamos a dejar este momento en manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar aquí nuevamente en tu casa de oración, Señor, sabiendo, Padre, que es bueno estar en tu casa, Señor. A pesar de las dificultades, Señor, a pesar de las condiciones climáticas, Padre, a pesar de la mundanalidad, Señor, y la maldad en el mundo, estamos aquí, Padre, porque sabemos que es bueno, Señor, y es necesario, y tu palabra, Padre, nos exige. Tu palabra nos exhorta, Señor, a poder estar aquí congregados en tu nombre, para poder aprender, Señor, a amarnos, para poder aprender, Señor, a amarte a ti cada día, Padre. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder aplicar tu palabra, Señor, para que sea de bendición para nuestras vidas, Padre. Que nosotros, Señor, siempre seamos un instrumento, pero que tu Espíritu Santo, Padre, haga la obra, Señor. Gracias porque has dado ese consolador que vive muy adentro de nosotros, Señor, y es el guiador de nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Miren, hermanos, que la historia empieza con un intérprete de la ley. Y vamos a resumir intérprete. Intérprete en aquel tiempo era un escriba. Era alguien, hermano, que sabía de la ley, un maestro de la ley. Este hombre quiere llegar al Señor y la Biblia dice que quiere probarle, hermano. Se acerca y le dice: Maestro, ¿haciendo qué yo puedo ser salvo? Le dicen otras palabras. El Señor ya sabía, hermano, con qué intención llega este escriba. ¿Por qué? Porque en Mateo, en Lucas, en Marcos lo vemos, que Jesús conoce el corazón de todos los hombres. Amén. No hay nada oculto en él, hermano. Antes de que el escriba llegara, el Señor ya sabía que iba a llegar. Le responde el Señor Jesús en el versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? Le responde. ¿Cómo lees? El Señor sabe que él sabe, hermano. El Señor sabe que este intérprete ha leído la ley. Y por ende no le dice: bueno, ama a tu prójimo para que seas salvo. No, el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? Para que el escriba le responda, hermano. Porque él sabía, quiere llegar mintiendo a la presencia del Señor, pero el Señor, hermano, ustedes saben, las respuestas del Señor son duras siempre. ¿Cómo lee? Le dice. El escriba leía, hermanos. Todos conocemos que es un escriba, un fariseo. Son intérpretes de la ley, nada más que hipócritas. Vamos a agregarle hipócritas. Aquel respondiendo dijo, el versículo 3, hermano: amarás al Señor, 27, perdón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Vieron que sí sabía el escriba? Él sabía cuál era el mandamiento, hermanos. Él sabe cuáles son los estatutos. En esa época, hermano, no podía llegar al Señor solo porque ellos se creían más arriba de otros. Y me sorprende cómo empieza una parábola así, hermano. Me sorprende porque en el versículo 29, de ahí mismo, hermanos, miremos lo que dice. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Entendió esa palabra? A esa pregunta. Él quiso justificarse a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Le dice. Todos conocemos, hermanos, que estos escribas
no tenían una buena relación con los gentiles y samaritanos. Amén. Los que hemos leído sabemos estas cosas. Entonces él le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo solo es aquel que hace el bien conmigo. Eso es lo que quiere tratar de decirle el escriba. Mi prójimo es aquel que me ama a mí, yo lo voy a amar. Pero aquel que odia a Dios, yo lo voy a odiar. Eso es lo que el escriba quiere llevar al Señor y demostrarle y probarle para ver qué es lo que le va a responder el Señor. Pero el Señor, hermano, una vez más responde, y ahora en base a una historia no real, porque son historias parábolas. Usted sabe que parábolas no son reales, son figurativas. Pero el Señor da, hermano, esta parábola, una de las mejores. Todas son muy hermosas, pero esta es una de la cual nos enseña mucho, hermano, que debemos aplicar el amor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y empieza el estudio, hermano: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Una vez más, el hecho de que el Señor Jesús esté respondiendo a este escriba, hermano, es pura gracia. El hecho de que el Señor Jesús nos responda a nosotros cada día en nuestras oraciones es pura gracia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando el Señor explica, aun cuando el Señor nos enseña, somos faltos de entendimiento, hermano. Nos cuesta entender, nos volvemos hipócritas ante el Señor, amén. Yo lo he sido, hermano, usted lo ha sido también. Y esa es la palabra correcta, hipócritas ante el Señor. Pero como el Señor nos sigue escuchando, por pura gracia, hermano. El Señor ahora le responde con esta historia a este escriba. Y es que cada vez que el Señor respondía se enfurecían, hermano. ¿Cuántos fariseos y escribas no llegaban al Señor a reprenderlo, hermano? Que por qué sanaba un sábado, porque era día de reposo, que por qué sanaba tal día, por qué perdonó a la prostituta, hermano. Y llegaban muchos, pero siempre el Señor tenía un argumento, el cual, hermanos, nunca pudieron vencerlo en ese aspecto, porque era el Señor. El cual los argumentos que uno a veces tiene, hermanos, en base al amor, no se compara con lo que Dios es, hermano. Y hay muchos aquí, hermanos, que se justifican a sí mismos. Hay muchos, hermanos. Lastimosamente no está toda la iglesia, pero hay muchos, hermanos, dentro de aquí que en base a un saludo creen que demuestran el amor a Dios. Que en base, hermano, a un estrechón de manos o un abrazo creen que demuestran el amor a Dios. ¿Creen ustedes eso, hermano? No es, hermano, pegarle en la espalda y decirle te amo, hermanos. Porque solo el Señor conoce el corazón. Yo puedo creerle a usted, hermano, todo lo que me diga, pero solo el Señor conoce su corazón. ¿Qué quería el escriba, hermano? ¿Qué quería el escriba? Quería solamente ir a curiosear qué era el amor para después, cuando el Señor le explique, irse como si nada. ¿O quería aprender del Señor y aplicarlo a la vida de él? El Señor le responde suavemente, con amor, exhortándolo, hermanos, pero con amor. Proverbios 5:15 dice: con larga paciencia se aplaca al príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Esa segunda parte, hermano, la lengua blanda quebranta los huesos. Ahí, hermano, el escriba ya estaba quebrantado, hermano. ¿Recuerdan cuando Nicodemo llegó de noche al Señor? ¿Por qué creen que Nicodemo llegó de noche al Señor? Unos, hermanos, creen que porque tenía miedo que los otros fariseos lo miraran llegar al Señor. Yo creo que porque no podía dormir.
¿Qué pasa, hermano, cuando usted quiere hacer algo y está ya en su camita? No va a dormir en paz hasta que lo haga. Así fue Nicodemo. Quería hablar con el Señor. No quería esperar, hermano, porque si era demasiado tarde, él fue de noche al Señor. Y ya conocemos la historia de lo que pasó. En el versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Aquí, hermanos, se nos presenta el primer cristiano. Es un cristiano el sacerdote. Amén, hermano. Ellos saben de la Biblia. Hoy en día le toman como cristiano. Sacerdote, un levita, hermano, sabían de la ley. Amén. Ellos sabían, hermano, de la ley. Ellos sabían lo que el Señor escribe en su palabra, y ellos se creen perfectos. Nada más, hermano, que no aplican lo que el Señor les había declarado por medio de profetas en aquel tiempo. Para hacer un modelo de comparación, hermanos, vamos a concentrarnos en la palabra pasó de largo, que en hebreo, hermanos, significa, esta palabra es bien rara, antiparacherchomai. Antiparacherchomai. Eso significa, ¿sabe qué significa pasar de largo? Que si usted mira un cadáver aquí, se pasa al costado. ¿Sí? Pasa con ustedes cuando miran un bolo, amén, un bolito tirado ahí. Entonces ustedes se trasladan al otro lado, amén. O cuando miran un drogadicto o qué sé yo. El levita y el sacerdote hicieron eso, hermano. Pero nos preguntamos, ¿no es que eran cristianos? ¿Y por qué el Señor responde con una parábola al escriba, hermano? Porque el Señor le va a dar donde más le duele. El escriba, hermano, toma a un samaritano como un enemigo de Dios, y por lo tanto él desecha a los samaritanos. ¿Ya va entendiendo un poco? El Señor le presenta primero a un sacerdote. Le voy a explicar. Bueno, te vamos a presentar un cristiano que va a la iglesia, que ora al Señor, que diezma, que ofrenda, que canta aleluyas, hermano, y es constante. Pero si no tiene amor, no es nada. Está claro, hermano, en la Biblia. Llegaba el sacerdote y mira al que habían robado, hermano. Este hombre le quitaron todo prácticamente, lo dejaron desnudo, por así decirlo, y casi muerto, hermano. Lo golpearon. En base a que estos tipos, ya uniendo los dos, vamos a tocar los dos, el sacerdote y el levita, pasaron por alto esto, hermano. Se cruzaron al costado y no les importó nada. No les importó nada. Es obvio que el sacerdote no tenía compasión por la gente, hermano. Eso es obvio, si no hubiera pasado lo contrario, amén. Eso, hermano, está dicho ahí. Pero ¿qué pasa si yo le digo a un escriba ahorita? Bueno, te voy a decir un versículo, Mateo 5:44. Léalo. Mateo 5:44. Supongamos que hay un levita y un sacerdote aquí. Y vamos a leerle Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Aplicaban los escribas ese versículo, hermano? No lo aplicaban. Pero este intérprete quería justificarse a sí mismo y decirle: bueno, Señor, yo tengo amor por mis hermanos. ¿Cuáles hermanos? Hermanos son los samaritanos, hermanos somos nosotros ahorita aquí reunidos, hermanos somos con China, Alemania, lo que sea, hermanos, somos prójimos, hermanos. Pero ¿qué pasa si yo solo amo a Tábora? ¿Qué pasa si yo solo amo a la hermana Paula y el hermano Efraín? No. ¿Demuestro el amor de Dios? No, hermano. Estoy demostrando un amor parcial, un amor que cambia. Y hay muchas personas aquí, hermano, a veces ese amor de interés, aunque duela decirlo, hermano. Conocemos muchas personas en muchas iglesias que
Son fieles al Señor, hermano, pero porque el Señor les bendice. Solo por eso van a la iglesia. No, es que el Señor me sacó de mis deudas y ya, amo al Señor, pero odio a los hermanos. No, es que el Señor me sanó, pero odia a los hermanos. Eso, hermanos, se convierte en un escriba, que por fuera son blancos, dice la Biblia, pero por dentro son huesos muertos. Era ese pueblo, hermanos, que de labios honraba al Señor, pero el corazón estaba lejos de Él. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mira, hermano, lo vio, lo miró. Otro hubiera sido, ni lo mira y se va, pero este hombre, el sacerdote y el levita, lo vieron, hermano, pasó de largo. Pero un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este también lo vio, pero este agregó algo más, amén. Pero este es el enemigo de Dios, según el escriba. Este es el que no vale nada. Este es el perverso, el impío. Pero el Señor le dice: aquel que tomaste por impío te da el ejemplo a vos, un samaritano. Pasaba el samaritano, hermano, y iba alegre. Más adelantito está la historia de él mucho más expresada, pero montémoslo en un sentido figurado. Él iba en su caballito alegre, con comida y todo, porque era un camino largo, hermano. Si usted busca, eran bastantes kilómetros. Entonces él pasaba y lo mira, dice, vino cerca de él, o sea, se acercó, la curiosidad, y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. La víctima, hermano, era un hombre judío, porque el Señor habla precisamente a Israel en ese entonces. Un hombre judío, hermano, por el ejemplo que el Señor está dando. Y ahí, hermanos, era raro que buscaba yo en internet, en tiempos antiguos y en tiempos de hoy. Este camino todavía existe y todavía es peligroso, porque a los lados del camino hay cuevas. Entonces ahí se esconden los ladrones. Le llaman el camino de las cuevas. Por lo tanto, todo el que pasaba ahí, hermano, lo asaltaban o le hacían maldades, incluso los mataban. Y hasta el sol de hoy, esto, hermano, es muy real. Y también buscaba y llegamos a la conclusión de que los judíos con los samaritanos no se querían, se odiaban, hermanos. ¿Qué pensó el judío al estar medio muerto cuando llegó el samaritano y le habla? A robarme más viene, o me viene a matar de un solo, amén. Pero no, hermano, ahí estaba el amor de Dios. Ahí estaba el amor de Dios reflejado en este hombre. Y el samaritano, dice, viéndole, fue movido a misericordia. Pero ¿qué pensamos nosotros cuando miramos un desconocido tirado en la calle? Uno dice, no, si me le acerco, es capaz viene el otro y me mata a mí. O es capaz este se enoja y no sé qué va a pasar. Este, hermano, era un hombre desconocido para el samaritano. ¿Lo conocía? No. En la historia no dice que lo conocía, que era amigo, no. Era un total desconocido, hermano, que lo miró medio muerto, sabiendo que la necesidad de él era más grande que la de él mismo. Este samaritano pone en primer lugar sus posiciones, hermano. Este no tiene ese amor de afecto que lo va a hacer por querer recibir algo de él. El samaritano nunca le dijo, te voy a ayudar, pero mira, con estas condiciones. O te voy a ayudar para que vos me des dinero después. Ya le habían quitado todo. ¿Qué tenía, hermano? Nada. Santiago 1:27 dice, la religión pura es inmácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
y guardarse sin mancha del mundo, dice. Hermano, esa palabra y guardarse sin mancha del mundo. Aquí hay 3 tipos de hombres: el sacerdote, el levita y el samaritano. Estos manchados estaban cuando se derrama una tinta, hermano, pero viene el samaritano y este sí trae el amor del Señor. El versículo 34 del capítulo 10 de Lucas dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y usted dirá: ¿de dónde sacó el vino? ¿De dónde sacó el aceite el samaritano? Es lo que le comentaba. Él venía, hermano, con su caballito. Esas cosas eran necesarias en un viaje para ellos. ¿Por qué razón? Porque los viajes eran largos. ¿Sí? Cuando Pablo viajaba en sus viajes misioneros, no crean que iba sin nada. Él llevaba su botecito de agua, vino, y el Señor le bendecía en las diferentes paradas. Pero lo que impacta, hermano, es que dice: y acercándose vendó sus heridas. Como primer lugar, hermano, el samaritano gastó todo su aceite y vino en aquel hombre tirado. No es que le untó un poquito, hermano, no, le sanó, le vendó sus heridas totalmente. Y poniéndole en su cabalgadura, ¿sabe qué es cabalgadura? Es un caballo, una mula o un burro. Lo subió, escuche eso, hermano, lo subió a su caballo y él iba a pie. ¿Haría usted por su prójimo eso? O en la moto, hermanos, súbalo a él y usted se va a pie. O en el carro. El amor que se expresa aquí, hermano, es el amor de Dios. Es un amor sin condición. Es un amor demostrado, hermano, más allá de lo que nosotros creemos. Este hombre llevó la carga del hombre como si fuera la suya propia, porque dice que le sanó, dice que le echó aceite y vino. Esto, hermano, era una necesidad urgente y grande de poder rescatar a aquel hombre, si no en unos minutos hubiera muerto posiblemente. Y tal vez la gente que pasaba ahí no le paraba bola, no le volteaba ni a ver, y otros que lo miraban pues no eran problema mío, como muchos decimos, no es problema mío que se muera. Pero este hombre demuestra un amor imparcial, un amor que no cambia, un amor que es igual con los demás, hermano. Este samaritano amaba a su familia, amaba a sus hijos, pero cuando necesitó a alguien de su amor, él le brindó su amor. Este samaritano usaba sus propias provisiones. En ningún momento fue tacaño, hermano. Entonces Jesús dice que él lo puso en su mula y que el samaritano se fue a pie. Llegaron, dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón, hermano, como un hotel, como una cabañita, como un restaurante, pero donde habían habitaciones, el cual él posiblemente recorrió un tiempo y lo lleva al mesón. Lo que pretendemos subrayar aquí, hermanos, es que él cuidó al samaritano en todo tiempo. Este samaritano cuidó a este hombre en todo tiempo. Si necesitó agua, se la llevó. Si necesitó ir al baño, hermano, porque iban al baño también, no crea que no iban, también lo llevó. Esa atención, hermano, que le brindó a este hombre sin conocer al otro hombre, no lo hace cualquiera, hermano. ¿Y por qué el Señor declara esta parábola? Bueno, viene el Señor y manda a su Hijo, amén. Y sin conocerle a usted, murió por usted, por amor a usted y a mí. El ejemplo que el Señor nos da pegados al samaritano, hermano, es muy grande, de lo que podemos aprender. Y dice el 35: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero,
como un recepcionista hoy en día. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Escuchó eso? Cuídamelo, comprarle lo que quieras, y todo lo que gastes, teneme la factura que yo lo pago. Y todos entendemos, ya lo expliqué en otras predicaciones, que es un denario. Equivale al salario de un día. Pero aquí eran 2 denarios. Tenía, hermano, hospedaje para un mes ahí. Y aún así le va a dar más. Porque este hombre hizo, hermano, fue extremadamente notable. Muestra su caridad teniendo en cuenta que los hombres eran extraños entre sí. Él le ayuda. Si usted ve, hermano, hoy en día una persona necesitada, ¿le daría usted 2,000 pesos para que vaya para el Catarino? Lo pensaríamos 2 veces, ¿verdad, hermano? Y diríamos: cuesta el dinero hoy, ¿por qué le voy a dar? El samaritano no pensó eso, hermano. El samaritano entregó los denarios y le dijo: si gastas más, pedímelo, yo te lo pago. No importa lo que gastes. Su corazón estaba lleno de amor. Alguien se cruzó en el camino del samaritano con una necesidad desesperada, pero él era capaz, hermano, de suplir esa necesidad. Él podía. Entonces, regresando al escriba que había preguntado: ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdan? Así le dijo al Señor: ¿quién es mi prójimo? Ahora cambiamos la pregunta: ¿de quién soy yo prójimo? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Quién es mi prójimo? Pero la pregunta es: ¿de quién soy yo prójimo? Y el Señor le dice: de todos los hermanos. De todos, sin nadie en excepción. Para Dios todos somos iguales. Para usted tiene que ser lo mismo, todos iguales. Esta es la respuesta de cualquier persona en necesidad. Otro pudo haber hecho, hermano, lo peor. El Señor le responde con esta parábola, hermano, el cual el escriba, pues, cuando yo leí esta parábola mucho antes, pensé que el escriba iba a estar sentadito escuchando, hermano, pero al final de la parábola no estaba. Se fue, porque no se habla más de él. Lo último que se sabe del escriba es cuando el Señor en el versículo 36 le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él no tenía otra respuesta, hermano. Él no tenía más argumentos. Y el escriba dice: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y hay una Biblia internacional, no sé si la han leído, dice: ve y haz tú lo mismo, hipócrita. Esa Biblia fuerte, hermano. Y la leía yo en diferentes versiones, y en otra versión decía: andate de aquí, no me molestes más. Pero el Señor nunca iba a decir eso, ¿no? Esas son Biblias ya que le aumentan cosas, hermano. Pero esa versión dice: ve y haz tú lo mismo, no seas hipócrita. Ten amor con todos igual. Yo los amo a ustedes por igual, hermano, por igual. Por igual, hermano, porque el Señor nos ama, hermano. Amén. Porque el Señor nos da de ese amor. Y esto, hermano, es un pequeño de lo que es Dios. Un poco que nos da el Señor de lo que Él nos da, hermano. ¿Cómo no voy a amarlos, hermanos, si el Señor me ha amado a mí? ¿Cómo no voy a ayudarles, hermano, en lo que pueda? Yo sé que ustedes también lo hacen. Si el Señor nos ha ayudado, hermanos, en cualquier necesidad, el Señor ahí está, hermano. Y escuchaba yo que decían: pero esa parábola no habla del amor. Y nosotros no podemos demostrar amor, me decía un joven, y le leí Romanos 5:5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y sabe qué es el amor? Es el primer fruto del Espíritu Santo. Eso es el amor. Y eso que no hablé del amor de Dios, y no todos lloramos aquí, porque el amor de Dios, hermano, no es solo ver a Cristo colgado ahí y decir murió por mí y fue valiente. No, hermano, lo prediqué un día, recuerda, de esa maldición que Él llevó, el cual Él lloró en Getsemaní, hermano, como gotas de sangre, diciéndole: Señor, si es posible, de mí pasa esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Con tu voluntad, Señor. ¿Sabe qué es copa? Ira. Él recibe la ira por usted y por mí. Él recibió ese castigo, hermano, por nosotros. Y como le comentaba en el último atributo, el Señor merece la honra y la gloria, hermano. Merece nuestra obediencia, pero no la necesita. No la necesita, hermano. Por si alguno piensa que venir a la iglesia hace más grande a Dios, no. El Señor es eterno. Tiene principio. Desde el principio Él es. Y no tiene final. Está bien, hermano, que la parábola nos motive, amén, a tener ese ejemplo del samaritano, pero no seamos como el escriba que escuchamos y nos fuimos, sino que la parábola, hermano, nos lleve al arrepentimiento y decirle: Señor, estoy falto de amor, ayúdame, porque hay muchos, hermanos. Me comentaban hace poco, hermanos, vecinos de aquí, yo conozco, me dice, una mujer de allí de la iglesia, me dice, que con la mirada me bofeteó así, me dijo. Y yo dije: ¿quién será? Así, hermano, me dijo. Me bofeteó, hermano, así me hizo, me miró con desprecio, me miró como que no valía nada, hermano, y yo me sentí mal. Y yo le dije: Dios lo ve con otra cara, hermano. Porque la gente, eso es lo que busca hoy en día, excusa para no asistir a la iglesia, hermano. Pero a veces nosotros fallamos, hermano. A veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos, como el escriba. Nos justificamos, hermano, como ese tipo de personas que creen que solo es amar a Dios. Yo voy a la iglesia porque voy por Dios, dice, solo por Dios. No, hermanos, es venir en comunión, amarnos los unos con los otros. Si no, hermanos, esquivamos aquel versículo que dice el Señor: y en esto conoceráis que sois mis discípulos. En esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y yo oraba al Señor y le dije: Señor, dale amor a esa persona, a esa hermana, que sobreabunde en ella. Y si nunca ha sonreído, que sonría todos los días, Señor. Porque a veces ofendemos a las personas y ni nos damos cuenta, hermano. Cuando nuestra cara, hermano, nuestro reflejo, que es Cristo, siempre tiene que andar gozoso y alegre, amén. Siempre, hermano. Si usted tiene problemas en su casa, no venga aquí a desquitársela con los hermanos. Venga alegre al Señor, descansando, hermanos, en la fidelidad de Él. ¿O Él le ha fallado algún día a usted? No, hermano, nunca le ha fallado y nunca le va a fallar. Demostrémosle, hermano, si el hermano lo miró mal, demuéstrele que en usted sí hay amor. Demuéstrele. Si no le habló, no se preocupe, no vivimos por ellos. El Señor dice: venid aquí, hermano, no importa, vengamos a alabar al Señor y amémonos unos a otros. Amémonos, hermanos, porque es un mandamiento. Amén. Es un mandamiento, pero unos leen: amarás a tu Dios con toda tu mente, corazón, cuerpo, alma, todo. Pero no leen el siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No seamos un escriba, hermano, seamos un creyente verdadero. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa porción de tu palabra, de poder ayudarnos a entender, Señor, lo que es el amor. Entender que el amor es ese amor
sacrificial, Señor, que tú nos has derramado en nuestros corazones, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder llevar siempre ese fruto que tú nos has regalado, Señor. Y aquellos, Señor, que están faltos de amor, conocimiento, que tú puedas brindar ese fruto y que sobreabunde en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta familia hermosa que nos ha brindado, Señor, esta congregación, que es ferviente en la oración, Señor, que es constante. También, Señor, que es consciente de que tú haces milagros en tu voluntad y en tu tiempo, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo, por cada día mostrarnos tu palabra, tu amor. Y gracias por ese gran ejemplo, Señor, de ese hombre que sin conocerlo dio todo, Señor. Gracias por tu Hijo que lo mandaste a morir, Señor. Por medio de él nosotros estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que acontece, Señor. Por el día de mañana también, Señor, gracias te damos, Padre, porque si vienes o no vienes, Señor, estamos confiados en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche a poder irnos siempre gozosos, sabiendo que es bueno, Señor, confiar en tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.